La pureza sexual no comienza en el cuerpo, comienza en la mente. Y antes de que nosotros caigamos en alguna acción, ya nuestra mente debió haber contemplado justamente eso que acabamos de hacer, Sandrita. Y esto es una realidad. Sí, Sarita, de hecho que necesitamos mantener nuestra conexión con Dios para que nuestros pensamientos sean puros y sean de parte de Dios, de tal forma que podamos estar en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios, Sandrita. Eso es muy, pero muy claro y vamos a estar hablando de eso. Justamente tenemos un tema que poco se conversa, poco se habla en la iglesia, incluso poco lo hablamos. La sociedad ya habla abiertamente de este tema, Sandrita, en las redes sociales, en las películas, en los programas de televisión, mejor dicho, en todos lados está explícito, hasta en la música, hasta en las canciones, y estamos hablando de la sexualidad. El día de hoy estaremos con un devocional que se llama Pureza Sexual. Sandrita, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, la importancia de nosotros estar en comunión con Dios y de escuchar la voz de Dios en este tema tan valioso, aunque el mundo, Sarita, nos bombardea en todos los sentidos para que nosotros tengamos impureza sexual y tengamos malos pensamientos, y en las canciones y en todo está, hasta en una publicidad, en una propaganda para vender algo, allí está. Pero Dios quiere que nosotros seamos hijas conforme su corazón. Y en este momento nosotros podremos estar hablando de la sexualidad desde el punto de vista que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que si el mundo lo hace y abiertamente habla de la sexualidad, ¿por qué nosotros no exponer el punto bíblico de la sexualidad? Sandrita, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué dice? La palabra del Señor dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha sido concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Mira, Sandrita, todo es una sucesión, todo empieza por algo y a medida que nosotros vamos dando rienda suelta, llegamos, por supuesto, al pecado y posteriormente a la muerte. Vamos a orar, Sandrita, porque hoy tenemos un tema muy especial para poder compartir con cada uno de ustedes. Oremos. Señor, gracias porque nos amas, gracias porque nos bendices, gracias porque nos regalaste la sexualidad, pero permite, Señor, que podamos usarla de la mejor manera, de la forma en la que tú la creaste, en la forma en la que tú has decidido para que cada uno de nosotros podamos acceder a ella y disfrutarla. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y Sarita, justo hoy nosotros estamos en la necesidad de escuchar esa voz de Dios. Y quisiera invitar a nuestras amigas que escriban allí: escucho la voz de Dios y la obedezco. Amén. Para escuchar la palabra de Dios allí en la matutina para hoy, 15 de agosto, que dice pureza sexual. ¿Empiezas a leer, Sarita? Claro que sí, vamos a leer entonces. La Biblia no apoya la visión dualista que sostiene que, por un lado, el cuerpo humano es malo, mientras que por el otro, el espíritu es bueno. Bíblicamente hablando, el cuerpo humano ha sido integralmente creado por Dios, pero luego fue completamente corrompido por el pecado, incluyendo la sexualidad en sus dimensiones física, mental, emocional y espiritual. A pesar de ello, por medio de la entrega total a Dios, podemos vivir una vida pura, disfrutando en plenitud la sexualidad que Él designó. Así es, continúa la lectura. Lamentablemente estamos tan impregnados de los conceptos seculares respecto a la satisfacción sexual que vemos la abstinencia, aunque sea temporal, como una completa imposibilidad para las mujeres cristianas. La pureza sexual es la abstinencia de actividad sexual fuera del matrimonio y la fidelidad total en el casamiento. Esto involucra la pureza de la mente y del cuerpo, así como la sumisión de todo acto y pensamiento al compromiso con Dios. Ese es el referente divino, que no está sujeto a tiempos ni culturas y que contraría la idea de que todo deseo sexual es natural, saludable y dado por Dios. No es Dios quien pone en nosotras deseos que no están de acuerdo con sus principios de pureza y santidad. Vivir la sexualidad
plena, determinada por Dios, implica un compromiso intencional e incondicional con el creador de la sexualidad. Implica controlar la pasión como el principio del amor, rever nuestras libertades en cuanto al pensar, al hablar, al vestirnos y al comportarnos de manera que reflejemos belleza interior y amor de Dios a los otros y a nosotros mismos. Implica no usar a nadie para satisfacer deseos emocionales, ni alimentar fantasías sexuales o románticas. Implica no vestirnos seductoramente y que nuestro atractivo como mujeres se base en que representamos a Dios ante los demás. Resiste diligentemente las tentaciones de la naturaleza sexual y permanece firme en los propósitos divinos. Así no será imposible la disciplina de la espera, de la soledad y de la confianza en que hay un tiempo para cada cosa. Y si ya fuiste llevada a la impureza sexual, el Evangelio de Dios está a tu disposición para purificarte por el reconocimiento, el arrepentimiento y la aceptación del perdón divino. Amén. Sandrita, muy especial esta matutina. Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos de sexualidad, tenemos que darnos cuenta que no es simplemente el acto físico sexual, sino que esto lo contemplamos desde nuestra mente, desde nuestras emociones, e incluso abarca también el área espiritual, porque Dios nos creó de una manera integral y todo está interrelacionado. Amén, Sarita. Y sabe que la pureza es el diseño de Dios. Aunque el mundo quiera venderlo de otra manera, Dios nos creó sexualmente a nosotros y Él nos dio ese goce de poder disfrutar de la sexualidad, pero por amor a nosotros y por protegernos a nosotros mismos, nos ha dicho, debe ser con su pareja y con una sola pareja cuando recibe la bendición de Dios. Mira, Sandrita, eso que tú estás diciendo es muy especial porque justamente en la introducción comentábamos que nosotros los cristianos esto lo hemos manejado como un tabú. No lo hablamos, lo susurramos, nuestros hijos ni siquiera se enteran por boca nuestra, sino por lo que el contexto les enseña en el colegio, los amigos, la televisión, etcétera. Y creo que el enemigo de Dios nos está llevando ventaja en esto. Otras personas sí están hablando abiertamente y nosotros como cristianos que tenemos el concepto divino de la sexualidad no lo estamos haciendo. Y Dios creó la sexualidad. La sexualidad fue creada por Dios, no fue creada por el enemigo de Dios. Ahora bien, fue creada por Dios y el enemigo de Dios la ha tergiversado para utilizarse de manera inadecuada. Y como justamente hablábamos en la matutina, Sandrita, todo empieza no necesariamente por el acto físico, sino desde contemplarlo con la mente. Y hay muchos factores que pueden llegar a que nosotros ya empezamos a no tener esta impureza sexual desde lo que vemos, desde lo que oímos y desde lo que hacemos. Sarita, y la importancia que nosotras como madres formemos a nuestros hijos desde pequeños en esta identidad sexual, una identidad sexual pura, transparente, conforme a los principios bíblicos, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, de tal manera que nuestros hijos construyan su identidad en Dios, porque el mundo y los amiguitos y la televisión y el mercado en general y el mismo boom de querer encontrar la felicidad, de encontrar ese vacío que muchas veces decimos, aquí está la felicidad. Entonces, el mundo la vende que se encuentra en la hipersexualidad, en la hipersensualidad, de tal manera que tú ves a las niñas, a los niños vestidas de una manera muy sensual, muy provocativa, llamando la atención hacia sus partes y hacia la mirada de otros en las partes más sensuales del cuerpo, de tal manera que nosotras aún en eso llamar la atención a nuestros hijos hasta en la manera de vestir y enseñarles de por qué es necesario tener una vestimenta decorosa y una vestimenta que no llame la atención hacia ellos, sino que sea una vestimenta pura y santa. No es fácil, Sarita, perdón que te diga, porque el mercado, tú vas a comprar
y tú no encuentras vestidos para niñas decorosos, ni para nosotras como mamás tampoco. Necesitamos tener la mente de Cristo y para eso debemos orar, entregarnos al Señor todos los días, leer su palabra y escuchar su voz como madres, para que como madres le demos ejemplo a nuestras hijas y a nuestros hijos en esta manera que Dios nos pide que vivamos. Una mujer conforme el propósito de Dios, vistiendo decorosamente y como Dios nos pide que lo hagamos. Y cuando entendemos esto, Sandrita, nos damos cuenta que el tema de la pureza sexual también es una decisión diaria, desde lo que tú dices, desde lo que yo decido ponerme hasta lo que yo decido ver, y a veces nosotros pensamos, no se puede aguantar, no, eso es imposible que una mujer o que un hombre pueda mantenerse puros, porque esto es un instinto natural, pero es que Dios nos creó a nosotros como seres razonables, Sandrita, con la capacidad de decisión. Nosotros no actuamos por instinto, sino nosotros dejamos llevar por nuestros instintos o simplemente sin ponerle límites a muchas cosas que vemos o hacemos. Sin lugar a dudas, va a ser mucho más difícil, pero no quiere decir que nosotros no decidimos. Nosotros tenemos la capacidad de decidir y podemos ponerle un alto o tener nuestras restricciones. Sandrita, el tema de la pornografía, eso es algo de que tú puedes decir, bueno, no estoy físicamente con la persona, probablemente no le estoy siendo infiel a mi esposo, a mi esposa, porque yo solamente estoy viendo, pero es que, Sandrita, desde ahí hablamos de que la pureza sexual empieza desde lo espiritual, desde lo que vemos, desde lo que hacemos, y no necesariamente desde lo físico. Entonces, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas cuando nosotros contemplamos lo que está equivocado? Sarita, algo que estoy recordando es el estar buscando amores antiguos, de tal manera que llevamos a la mente a recordar lo que en una oportunidad hubo con una persona, un noviazgo, una relación, y termina en el WhatsApp, ¿verdad? Hablando como amigos, pero entre amigos, ¿cuántos matrimonios se han perdido últimamente por el WhatsApp, por conversaciones, conversaciones inapropiadas, conversaciones sexuales e íntimas solamente por WhatsApp, el Facebook, ¿verdad? Que son herramientas que nosotros podemos utilizar de otra manera, pero que el enemigo en este momento está buscando la manera de entrañar, robar el corazón, robar la mente para que muchas familias se divorcien, se separen. Y algo, Sarita, que quizá estemos hablando a una amiga, a un amigo, un hermano, una amiga, que ya vio ahora a través de la devoción que la palabra de Dios nos está mostrando en esta oportunidad. Bueno, caí, tuve un pensamiento, como dice la devoción, tuve el pensamiento, tuve la tentación y caí allí en el pecado, caí en el dolor. El enemigo quiere que nosotros sigamos atrapados en ese dolor, en esa tristeza, y nos dice que nunca vamos a salir de allí. Pero aquí la gracia del Señor nunca se ha terminado, Sarita. Y es allí donde el Señor nos dice que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Amén, amén. Y es nuestro Dios que ha enviado a Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y ahí en medio de la tentación, del pecado, de la tentación, de la caída, está la gracia, el perdón del Señor para nosotros. Y en eso nosotros tenemos hoy que agarrarnos de ese perdón y de ese arrepentimiento, Señor. Caigo de rodillas arrepentida porque realmente veo que mi vida sexual está en impureza. Está mal, está equivocada. Me he equivocado con unas conversaciones allí en el WhatsApp con con un novio quizá del pasado, ¿verdad? Y no deseo que mi hogar se acabe, no deseo que sino seguir adelante. El Señor da el tiempo de la misericordia, el Señor da el tiempo del perdón. Y si es tu caso,
clama al Señor. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. La gracia del Señor está extendida para nosotros y es la oportunidad de llegar a Él y encontrar el oportuno socorro que solamente Dios da para nosotros. Sandrita, dice la Biblia que el Señor es tan fiel con nosotros que no permitirá una prueba más difícil de la que podamos soportar. Sí. Nosotros tenemos la oportunidad, confiando en el Señor, de poder pasar cualquier tipo de tentaciones, de dificultades, si nos aferramos a nuestro Padre Celestial. Además, Dios no nos pediría algo que supiera que no estamos en condiciones de cumplir. Dios nos pide pureza en todos los aspectos, en nuestra pureza física, emocional, espiritual, sexual. Dios pide que nosotros, como sus hijos, seamos puros y si Él lo pide es porque Él, como nuestro creador divino, sabe que nosotros, puestos en sus manos, lo podemos hacer, Sandrita. ¿Qué te parece si escribimos allí entonces en los comentarios, Señor, ayúdame a vivir en pureza? Amén, Sarita, hazme puro y santo, Señor. Nuestro clamor, nuestra oración y escribirla nos hace llegar cerca del corazón del Señor. Amén. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir en pureza. Para nosotros es muy especial, muy importante poder hacer lo que Dios pide que hagamos, así que vamos a ponernos en sus manos, Sandrita. Amén, oremos. Oh buen Dios todopoderoso, gracias Señor porque tu palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y nos ayuda, Señor, a encaminar nuestros pensamientos, a encaminar nuestra vida para que sea para tu honra y tu gloria, Señor. De seguro, Señor, hemos sido tentados, hemos tenido pensamientos equivocados, pensamientos, Señor, que nos llevan al pecado, al dolor, a la desgracia y a la misma muerte, Señor. Pero aquí estamos, Padre, tomando tu mano, Señor Dios Todopoderoso. Toma a cada amiga, a cada hermana que está escuchando este día, esta palabra y que pueda ser la oportunidad para acercarse a Cristo y encontrar el oportuno socorro y la misericordia que necesita para su vida. Gracias, Señor, por darnos nuevas oportunidades y por enseñarnos la necesidad de vivir puros y santos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a interiorizar tu palabra y a vivirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.